consecuencias en la economía interna de Moscú y la bolsa de Moscú se ha suspendido por completo. Entonces, ¿cuál es su punto de vista? Decía esto, ¿no? Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, vocifera y pide sanciones extremas contra Moscú. ¿Por qué? Porque esto beneficiaría al Reino Unido, que con el BRICS sale de la Unión Europea y queda muy mal parada su relación. Y este sería el momento para tomar impulso y retomar el liderazgo en Europa, debilitando de esta manera a Alemania y Francia, que son los pivotes, los líderes de Europa en este momento. Hoy Alemania no tiene el mismo liderazgo que tenía con Merkel. Tal vez si Merkel estuviera en el escenario, otro sería el cuadro de contradicciones. Hoy el liderazgo europeo se ve desdibujado y el polémico Boris Johnson toma la batuta pidiendo sanciones extremas. El sistema SWIFT, por ejemplo, ¿quién se ve más afectado? Se ve más afectado Alemania que la propia Rusia, porque Rusia tiene comercio con un bloque de países que le son amigos, porque Rusia ha firmado acuerdos recientes y pasados con los chinos, porque Rusia, como tú lo puntualizabas, tiene su propio sistema financiero, y porque Rusia acarreó, acumuló nada más en oro cerca de 600.000 millones de dólares en reservas internacionales que le permiten resistir esta situación. O sea que Rusia estaba preparada quizás para este escenario. Tiene 8 años preparándose, lo ha dicho el propio Vladimir Putin. Y desde, yo diría que más, desde la invasión a Georgia, Vladimir Putin viene preparándose. Y la invasión a Ucrania se parece mucho a los pretextos y a la forma, al racionamiento, al relato que construye Putin en relación hoy a Ucrania. Ahora, te decía que Alemania se va a ver muy afectada porque más del 40% de la energía que consume es producto del gas siberiano, del gas que produce los rusos. Y Alemania está ahorita en una transición de pasar los autos a autos eléctricos, y eso significa un mayor nivel de consumo de energía eléctrica. Ahora, usted habla puntualmente del caso europeo, pero quisiéramos saber cómo afecta este conflicto a las relaciones en nuestra región. Sabemos que más que Ucrania, Rusia tiene amplias y estrechas relaciones con países, por ejemplo, como Venezuela, con Cuba, con Argentina, que ha dicho incluso en la última reunión con el presidente Putin y Fernández que Argentina busca ser la puerta de entrada de Rusia al continente latinoamericano. Entonces, ¿cómo se ve la escalada de tensiones desde este continente? Mira, el problema ruso-ucraniano desestabiliza toda la economía. Ya puedes ver los precios del petróleo que suben. El Brent, que es uno de los principales marcadores mundiales, apareció hoy en $109 y subiendo. El Texas, que nos afecta a nosotros también, porque es un marcador más próximo, también subió. Han subido los precios del trigo, lo que significa que podría haber una crisis mundial, una escasez mundial de trigo, y eso significa de pan, de comida. Eso nos va a afectar también porque nosotros no somos productores de trigo. Cuando aumentan los precios del trigo, eso se convierte en una espiral que afecta los precios de casi todos los productos alimenticios. Está subiendo también el precio de la soya. Estados Unidos podrá soportar el aumento de la gasolina a los precios que significan el impacto de la subida de los precios del petróleo, que impacta sobre los precios de la gasolina. Es decir, la crisis va a afectar también a los Estados Unidos, que es consumidor de trigo, que es consumidor de soya, que aunque es productor también consume porque no da abasto a su propio consumo interno. Y Ucrania, como sabemos, es el granero de Europa y tal vez de todo el mundo, aunque las tierras ucranianas podrían ser mucho más productivas, pero están en manos de terratenientes, en manos de 12 familias que tienen ocupadas todas las tierras, y que además hicieron una ley de autoprotección donde esas tierras no pueden ser confiscadas, no pueden ser expropiadas, no pueden ser compradas y vendidas. En fin, el modelo económico ucraniano, el Estado ucraniano está al servicio de un puñado de familias, está al servicio de un grupo importante de terratenientes y oligarcas. Sabes que hay muchas preguntas en las redes sociales sobre ese tema. Quisiera que las ampliara y le respondiera. Ahora vamos con nuestra compañera Natasha Carreño, que va a leer en los comentarios que llegan a esta hora a través de @primerapágina y nuestra etiqueta Primera Página. Adelante, Natasha. Ciertamente, José Enrique, nuestra audiencia tiene muchos comentarios y muchas interrogantes. Una de ellas la hace Ramón Ramos, el líder, y él pregunta: ¿cómo analiza usted la actitud del gobierno de Venezuela ante el conflicto entre Rusia y Ucrania? Yo creo que el gobierno de Venezuela se precipitó por la cercanía, la proximidad
a Putin y al gobierno ruso, tal vez en agradecimiento a la cercanía, la proximidad, se dejó invadir por el entusiasmo, últimamente ha corregido el rumbo de las primeras declaraciones. Creo que la izquierda en general ha tenido una respuesta bastante moderada. Veamos, por ejemplo, la actitud del gobierno de México, que se ha mantenido en una actitud bastante neutral. El grupo de Puebla, que agrupa a un conjunto de intelectuales, gobernantes de América Latina, que ha tenido también una posición más sensata, más neutral, tratando de atinar con los elementos que constituyen esta crisis, más que desbocarse a favor y en contra. Y yo creo que lo que cuenta, lo que sale en esta oportunidad es la serenidad, es la neutralidad, es procurar mediar, procurar la paz, presionar porque ambas partes, porque las dos partes tienen responsabilidades, depongan actitudes y lleguen a un acuerdo. Por supuesto, condenar la guerra, condenar el intervencionismo, sea donde sea en Siria, sea en Israel, sea en Irak, sea en Venezuela o sea en Ucrania. Por supuesto que hay que condenarlo, pero hay que condenar también las actitudes que promovieron, que asusaron esa pelea. La actitud del guapo de barrio no debe ser aceptable en ninguna parte del mundo, pero tampoco los promotores directos e indirectos de la guerra que se escudan detrás de los países para promover guerras delegadas debe ser aceptada. La audiencia tiene muchas preguntas y comentarios. Es importante, profesor Barreto, tratar de ser precisos con la respuesta. Manuel Vega, por ejemplo, nos comenta: buenos días, señor Barreto. A Estados Unidos lo acusan de ser policía del mundo. Rusia en esta ocasión no está haciendo lo mismo, interviniendo en un conflicto interno en Ucrania. Otro comentario de Freddy Pérez: buenos días, saludos. ¿Por qué el entrevistado no habla de la importancia que para Rusia representa Ucrania? Ese es un país rico en muchos recursos, supongo que quiso decir. El fascismo que él dice también está en Sudamérica, no a la guerra. Sí, bueno, los tres comentarios tienen razón, yo los comparto. He venido diciendo desde que comenzó el programa que cuestionamos los esfuerzos de guerra, que hay que llamar a la paz. Hemos dicho que esas actitudes, tanto de los Estados Unidos como ahora de Rusia y los distintos países que pretenden ser superpotencias, de estimular la guerra, es reprochable y tiene que ser condenado por todo el mundo. Y creo que también el fascismo viene creciendo en América. Veamos lo que ocurrió en Estados Unidos con este grupo de ciudadanos numerosos que intentó tomar el Capitolio, el Congreso de los Estados Unidos, bandas neonazis, supremacistas blancos, etcétera, que hacen vida política en los Estados Unidos de manera abierta, y eso, aguas abajo, tiene repercusión en América Latina. Recordemos aquí en el caso de Venezuela, no me lo van a creer, hubo un muchacho diputado que en medio de una manifestación se montó en una plaza pública y se autoproclamó presidente, y un grupo de superpotencias salieron a reconocerlo, interviniendo en los asuntos internos de Venezuela, violando nuestra Constitución y estableciendo una situación de gobierno paralelo. Ese tipo de asuntos, ese tipo de circunstancias intervencionistas no pueden ser aceptadas por nadie. Bien, doctor Juan Barreto, ya respondí las preguntas, algunas que llegan por las redes sociales, @primera página, @jenriquerobles y nuestra etiqueta Primera Página. Quisiera consultarle ya para finalizar sobre, quizás la posición del gobierno venezolano en cuanto a la crisis con Rusia y Ucrania, y también usted cómo analizaría la respuesta que tuvo y ese respaldo que le dio el presidente Nicolás Maduro al presidente Vladimir Putin, en que si era necesario ayudar, lo iban a hacer. ¿Qué quiso decir con eso? Mira, yo creo que el presidente Maduro trató de deslindar su rol de líder político de su rol de presidente, ¿no? Salió en los medios de comunicación, como acabo de decir, con mucho entusiasmo, respaldando a Putin, pero luego la declaración oficial del Estado, es distinta, en buena medida es mucho más matizada. La Cancillería salió lamentando los hechos, ¿no? Lamentando los hechos, salió matizando el discurso del presidente. Creo que ese tono, ese matiz un poco más moderado,
es el que le conviene a Venezuela. Recordemos que Venezuela está bajo el eje, bajo la nomenclatura, bajo la influencia de los Estados Unidos, que de manera grosera a través de su presidente Biden han dicho recientemente que América Latina ya no es su patio trasero, sino su patio delantero. O sea, que seguimos siendo patio. Patio te queda, dijo Biden, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que la tradición intervencionista de los Estados Unidos, una declaración cuadrándose con un bloque, creo que no es lo que le sale a Venezuela. Venezuela tiene que tener una política moderada, de equilibrio, de búsqueda de la paz, mucho más autónoma, mucho más independiente y por supuesto de neutralidad política.